Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chavos. Vamos a revisar el tema de artrosis. Ya vimos el tema de artritis reumatoide y siempre me gusta contrastar las dos patologías para que podamos entender las diferencias y poder realizar un diagnóstico adecuado. Aquí están los créditos, como en las otras charlas, y lo que veremos a lo largo de esta plática. Por frecuencia, la artrosis o la osteoartritis, también llamada enfermedad articular degenerativa u osteoartrosis, es la más frecuente de las enfermedades que vemos los reumatólogos. Es una de las principales causas de discapacidad y el órgano diana es el cartílago, o sea, las articulaciones que se mueven, las membranas sinoviales, en casos más avanzados el hueso y los tejidos blandos que están adyacentes a la articulación. Este es un proceso degenerativo y aunque aumenta con la edad, no necesariamente se debe considerar un signo de envejecimiento. Es un proceso activo en el que hay un desequilibrio entre la destrucción y la reparación de los tejidos articulares. Esta es la razón de que mucha gente a los 80 años tenga un cartílago sano y hay gente que a los 60 años tiene un cartílago totalmente enfermo. Depende de varios o de múltiples factores. Es un grupo de enfermedades que tiene cambios histológicos y radiológicos comunes, como veremos más adelante. Las articulaciones diartroideas son a las que más afecta o a las que afecta y inicia este proceso prácticamente en el cartílago de distintas partes del cuerpo. A diferencia de la artritis reumatoide, no suele ser simétrico. Sabemos que la prevalencia aumenta con la edad y lo que destaca es un dolor mecánico que es distinto al dolor inflamatorio que veíamos en la artritis reumatoide. Esto, cuando avanza, conlleva necesariamente, sin un tratamiento adecuado, a la impotencia o a la discapacidad funcional. Algo que debo de aclararles es que aunque encontremos datos radiológicos de artrosis, como puede ser en una radiografía de columna, por una revisión de los pulmones o de la silueta cardíaca, podemos encontrar ahí cambios radiológicos de artrosis y no necesariamente el paciente tener dolor. El resultado, el concepto es que la artrosis es el resultado final de este conjunto de enfermedades que tienen una evolución lenta, progresiva y que se caracterizan por dolor, rigidez y limitación de la movilidad. En los cambios histológicos, en las biopsias de los cartílagos, hay un deterioro del mismo, hay neoformación ósea, a diferencia de la proliferación sinovial o el panus tan típico de la artritis reumatoide, pero sobre todo esta neoformación se da en los márgenes de las articulaciones y esto viene de la interacción del proceso destructivo y reparador. Recuerden que el cuerpo tiene esta tendencia a reparar los tejidos que están lastimados y la artrosis no es la excepción. Esta reparación se da en el cartílago, en el hueso y en la sinovial de las articulaciones afectadas. Clasificamos luego entonces a la artrosis en primaria o idiopática, que es la más frecuente, y en la secundaria, donde podemos identificar alguna causa como un traumatismo intraarticular, como el sobreuso, como la dismetría de los miembros inferiores, que es que una extremidad esté más alta o la otra esté más corta. Los niños que nacen con luxación congénita de cadera y esto no se trata o se trata y a pesar de esto pueden tener complicaciones. Los depósitos de cristales de calcio, la hemocromatosis, que son trastornos metabólicos y también como una secuela de enfermedades inflamatorias
como la artritis reumatoide, en donde la artrosis vendría a ser un problema secundario. La distribución es mundial y la mayor prevalencia se observa en la columna cervical, en la columna lumbar y en las articulaciones interfalangicas distales. Ya decíamos el aumento de esta patología conforme aumenta la edad. Ahora vivimos más y por lo tanto tenemos más población adulta con problema de artrosis. Aunque varía por región, se acepta que hay 2 hombres por cada mujer afectados para la artrosis, sobre todo de la rodilla, de la cadera y de la mano. Esta diapositiva sirve para señalar en la barra inferior la edad o las décadas estudiadas y la prevalencia de la artrosis tanto en el hombre como en la mujer o en ambos sexos. Y como pueden ver, arriba de los 80 años está mucho más afectada la mujer, mucho menos el hombre, y la media en ambos sexos. Y suele ser así en varias décadas de la vida, aunque entre los 50 y los 59 parece no haber tanta diferencia entre el hombre y la mujer. En la etiopatogenia, que es pues relativamente sencilla, lo importante es entender que lo que se destruye o lo que se va desgastando es el cartílago articular. Por debajo del hueso existe un fenómeno de esclerosis subcondral, ya lo veremos en las radiografías, y el intento de reparar por parte del organismo esta pérdida del cartílago, que es el sobrecrecimiento osteocartilaginoso, lo que en las radiografías observamos como un fenómeno que se conoce como osteofitos. También puede haber edema óseo. Recuerden lo que vimos en artritis reumatoide, el edema óseo solamente se ve por resonancia magnética, no por radiografía ni por ecografía. Y la alteración de las membranas sinoviales, que es un cambio muy tardío y que puede ser hiperplásico, puede ser inflamatorio o puede ser fibrótico. La sobrecarga mecánica juega un papel muy importante en la destrucción del cartílago articular y también la degradación enzimática. Hay sustancias, las metaloproteinasas, que están en el interior de las articulaciones y también, por tanto, hay enzimas que se encargan de la destrucción o de la degradación de estos componentes de la matriz extracelular. Los cambios que observamos en las radiografías y a veces clínicamente son irregularidades óseas o corticales, ondulaciones, fisuras. Recuerden que también se puede afectar el fibrocartílago. Y los cambios morfológicos en una osteoartrosis avanzada son la ulceración del cartílago, la esclerosis ósea subcondral y la presencia de osteofitos. Aumenta el número de condrocitos de forma inicial y también con esto aumenta su actividad metabólica. Las proteínas de matriz, sobre todo el agrecan o agrecano y el colágeno tipo 2, ya hablaremos de esto más adelante en cuanto al tratamiento, y la liberación de enzimas degradativas y de las citocinas inflamatorias, las metaloproteinasas, la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Y alguno de ustedes dirá, pues es que también en la artritis reumatoide pueden ocurrir estos cambios, y es correcto. Sin embargo, el órgano diana en este caso es el cartílago, con menor efecto de estas moléculas, y en la artritis reumatoide es la membrana sinovial. Por lo tanto, al final del día tenemos hipocelularidad, ya no están estos condrocitos que aumentaron al inicio, van muriendo, y el mecanismo de muerte es la necrosis y la apoptosis. En el hueso subcondral hay esclerosis y en la radiografía podemos ver la formación de quistes que se conocen como geodas. Y en la membrana sinovial, la fibrosis, la inflamación, la hiperplasia y las alteraciones que son
ricas en detritus o pedazos de este cartílago que se van degradando y que, como el líquido sinovial también representa un cambio inflamatorio, están flotando en él. Lo podemos ver en ecografía, por ponerles un ejemplo de una manera muy clara. No solamente los tejidos articulares se afectan, también los periarticulares, por lo que esta pérdida del cartílago lleva a un pinzamiento o pellizcamiento articular. Observen una articulación sana, ahí está el cartílago. Esto hace que se permita la fricción, la lubricación sin dolor, pero cuando esto está perdido, como en este caso, aquí hay un osteofito, estos cambios patológicos llevan a la formación de estas geodas que les comentaba, a la neoformación ósea y a los tejidos periarticulares, sobre todo la membrana, bueno, intraarticular, la membrana sinovial, pero extraarticular, la tendinitis o la capsulitis. ¿Cuáles son los factores etiopatogénicos en esta enfermedad? Pues está la edad, los factores genéticos, la obesidad, la desalineación o la mala alineación, el traumatismo, el sobreuso, en las mujeres la menopausia, algunas enfermedades endocrino-metabólicas como la diabetes mellitus o la acromegalia y algunas otras enfermedades. Estos son divididos, estos factores, en sistémicos y en locales. En los locales está lo ocupacional y el deporte, sobre todo deportistas extremos. Y en los sistémicos, la gente joven, los niños, los jóvenes que tienen hiperlaxitud articular o el Ehlers-Danlos, por ejemplo. También esto juega un papel como un factor etiopatogénico o de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. El dolor es un dolor de ritmo mecánico. La rigidez, a diferencia de la artritis reumatoide, no es tan significativa, es de minutos, 5, 10, máximo en casos muy avanzados, máximo de 30 minutos. Existe limitación de la movilidad, esto es algo muy importante. Existe limitación de la movilidad y ocasionalmente puede haber inflamación local. Esto es líquido, en donde en ocasiones uno no esperaría ver líquido o lo esperaría ver como resultado de otra artropatía inflamatoria como la artritis reumatoide o la gota. Finalmente, cuando exploramos a este paciente, muestra crepitación, crépitos articulares, inestabilidad, incapacidad funcional y deformidad progresiva. Esta es la localización articular en la artrosis o artrosis primaria. En rojo, los sitios más frecuentes: cadera, rodilla, la primera articulación metatarsofalángica, las interfalángicas distales sobre todo, no tanto así las proximales. Menos frecuente la columna cervical, lo dijimos al principio, la columna lumbar, y las menos frecuentes el hombro, el codo y la muñeca. Cuando exploramos a estos pacientes, esta es una rodilla de un paciente con artrosis que está inflamada. Tengan cuidado cuando exista abundante panículo adiposo. Hay dolor a la presión local, dolor al movimiento, hay tumefacción, puede haber, como en este caso, derrame, y al tener derrame y dolor comienza un círculo vicioso en donde el desuso es el responsable de la hipotrofia o de la atrofia muscular. Las alteraciones de alineamiento, me voy a regresar un poquito, son las responsables, sobre todo en las rodillas, del famoso geno varu o del geno valgo. En el laboratorio no hay grandes anormalidades, puede existir una sedimentación globular normal o discretamente aumentada, la biometría es normal, prácticamente todo es normal, y cuando tenemos líquido de una rodilla o de una articulación que está inflamada por artrosis, solemos observar una celularidad muy baja, menos de 2000 células, habitualmente de un líquido amarillo, transparente y, como les decía, escasamente celular. En las alteraciones radiográficas quiero hacer especial énfasis porque es lo más accesible
en nuestra práctica clínica diaria y es casi mandatorio u obligatorio solicitarle una radiografía de la región que esté afectada. Y podemos ver el pinzamiento del espacio articular, la esclerosis, los osteofitos, las geodas o las luxaciones. Aquí está un ejemplo de la pérdida del espacio articular. Aquí el espacio articular está relativamente conservado, pero si observan la articulación interfalángica distal que estoy señalando, que sería la del dedo medio, hay presencia de neoformación ósea, osteofitos, pérdida del espacio articular, y lo que observan como una línea blanca aquí, aquí o aquí es a lo que llamamos esclerosis subcondral. Como pueden ver, también hay una desalineación o una mala alineación y aquí se alcanzan a ver los tejidos blandos, lo que habla de que también puede haber un proceso de sinovitis en esta patología. En 1, ahí está el pinzamiento, en 2, la esclerosis subcondral y en 3, en la rodilla, en el compartimiento lateral, aquí está la tibia y aquí está el peroné, en el compartimiento lateral el desarrollo de los osteofitos. Existen variantes clínicas de la artrosis, sobre todo en gente arriba de los 60 años, más frecuente en mujeres y que afecta a las interfalángicas distales, en menor cantidad a las proximales y a la articulación trapecio-metacarpiana, que es la base del pulgar. Cuando ocurren las distales se les llaman nódulos de Heberden, cuando ocurren las proximales se les llaman nódulos de Bouchard y a la afectación de la base del pulgar se le conoce como risartrosis. Hay formas clínicas que se llaman nodales, como nodos o nódulos, y erosivas. Y esto puede ser tan erosivo que pudiera hacernos pensar en artritis reumatoide, pero también hay osteoartritis erosiva, que son formas graves de la enfermedad, afortunadamente poco frecuentes. La forma nodal afecta sobre todo a las interfalángicas distales, a las proximales, a la base del pulgar, y el dolor es mecánico al hacer cosas, intermitente. Uno palpa la articulación afectada y hay dolor, el paciente suele retirar la mano, ahí está el nombre de los nódulos, o no, por eso se llama nodal, y de repente pueden aparecer unos quistes mucoides en el dorso de las interfalángicas distales, en el borde de la uña, para que ustedes la ubiquen anatómicamente, con un contenido muy espeso, parecido al de los gangliones que aparecen en las muñecas y transparente. Cuando estos quistes mucoides presionan y llegan a deformar el lecho unguial, suelen ser una causa de dolor muy importante y habitualmente se resuelven de manera quirúrgica. Esta es una fotografía muy clara de nódulos de Heberden y seguidos de nódulos de Bouchard. Ahí están señalados los de Heberden y los de Bouchard, que no solamente se pueden ver en radiografía. Esta es la interfalángica distal, esta es la interfalángica proximal. Aquí están los osteofitos, la esclerosis, la pérdida del cartílago. Si yo les preguntara cuáles son los cambios radiológicos de pacientes con artrosis, ustedes tendrían que decir esas características: esclerosis subcondral, pérdida del espacio articular y formación de osteofitos, que por ecografía, que ya les he hablado de esto en artritis reumatoide, también se pueden observar los osteofitos. Las formas erosivas, que son muy agresivas, tienen un componente inflamatorio muy importante y tienden a ser las que se anquilosan. El pinzamiento es muy irregular, se desvían mucho las articulaciones. Algunos de estos pacientes pueden confundirse con artritis reumatoide y aquí están las erosiones. Aquí hay una geoda o un quiste que finalmente, aquí hay otro quiste, llegará, si la enfermedad avanza, a convertirse en una erosión. Estos son los quistes mucoides de los que les hablé, presionan o están cercanos al lecho ungueal y observen cómo por ecografía podemos ver
este material anecoico de un borde bien delimitado y con un fenómeno que ocurre en la parte inferior que se conoce como reforzamiento posterior. Esto es característico de la artrosis. La afectación de las metacarpofalángicas, aunque es poco frecuente, nos hace sospechar en una artrosis que es secundaria, por ejemplo, a la hemocromatosis. Aquí está la metacarpofalángica, y si bien vemos cambios en la interfalángica distal de artrosis, no esperaríamos ver esto frecuentemente en un individuo aquejado con artrosis, a menos que tuviera hemocromatosis o alguna otra enfermedad metabólica. Existen otras variantes como la artrosis de hombro o glenohumeral, que es el nombre de la articulación que encontramos en el hombro, y si existió el antecedente de un traumatismo agudo o repetición o una lesión del manguito de los rotadores, recuerden el tendón del supraespinoso, el tendón del subescapular, el tendón del infraespinoso y el redondo menor que conforman al manguito de los rotadores, también puede ser un factor que precipite cambios por artrosis glenohumeral. Si además de la artrosis de hombro observamos cambios clínicos o radiológicos en la articulación acromioclavicular, que todos ustedes se pueden palpar en la parte más, en el ápice pulmonar, por decirlo de alguna manera, es una asociación que se establece con la artrosis primaria. Hay una variante que se llama hombro de Milwaukee, que es una forma agresiva de la artrosis, pero por depósito de cristales de hidroxiapatita, que afecta a mujeres en edad avanzada y que tiene un curso muy rápido hacia la impotencia, hacia la falta de la movilidad, por ejemplo, de movimientos tan básicos como la rotación externa o la rotación interna, o la abducción por esta destrucción articular. La gonartrosis es muy frecuentemente causa de consulta general, consulta traumatológica, reumatológica, yo diría que consulta de muchos especialistas. Se observa en mujeres con sobrepeso, suele ser bilateral, aunque también puede ser unilateral. Hay 3 compartimientos en la rodilla. Un compartimiento es el medial, el otro es el lateral y el otro es el patelofemoral o femoropatelar. Y aquí es donde se da este signo que se llama signo del cepillo o de la crepitación al mover la rótula, estando el paciente recostado sin mover la rodilla, solamente movemos la rótula con nuestros dedos y ocasiona dolor y se siente un crépito. El dolor es mecánico y sobre todo cuando el paciente se va a levantar de la silla o va a bajar escaleras es cuando refiere que hay dolor. Si hay líquido, si hay inflamación muy importante en la parte posterior de la rodilla, existe una bursa que se conoce como bursa gastrocnemio semimembranosa y que puede recibir líquido por un mecanismo de válvula que procede de la parte anterior de la rodilla y que se conoce como quiste de Baker o quiste popliteo. Si observáramos por detrás una rodilla, la localización anatómica de esa bursa es en la parte medial. Y por último, si la afectación es asimétrica, es más frecuente en el compartimiento medial, en el compartimiento interno, y es la responsable de estas desviaciones que mencioné hace un momento, conocidas como genu-varu o genu-valgo, dependiendo del compartimiento que esté afectado. Aquí hay una diapositiva, una foto de una gonartrosis avanzada. Se afecta más el compartimiento interno y observen cómo se pierde el cartílago en esta zona. Aquí está pues relativamente conservado, pero aquí prácticamente se ha perdido este cartílago. También existe la afectación de la cadera, la coxartrosis de la cadera, en donde es más frecuente que sea unilateral. Hay dolor en la ingle que se irradia a la zona medial del muslo. Esto en ocasiones se confunde con hernias inguinales.
También se puede asociar a dolor en la región trocantérica, que es la parte que ustedes se tocan más externa de su muslo, más o menos donde termina la bolsa del pantalón. Y este dolor, sobre todo cuando se recargan sobre el trocánter, puede ser muy intenso, no deja dormir o no deja descansar a los pacientes. Cuando hacemos los movimientos de rotación interna y de rotación externa, observamos que hay una limitación a esta rotación, y no solamente la limitación, el paciente se queja de dolor, pero cuando hay un avance de este proceso degenerativo es prácticamente imposible hacer los movimientos de rotación, y además esto se acompaña de un dolor muy intenso para deambular, para poder dar el paso, y esto se refleja en una marcha antiálgica. El paciente da el paso con mucho cuidado, pero no es esto una cuestión neurológica, es una cuestión totalmente articular. Aquí hay una fotografía de coxartrosis. Este es el acetábulo. Pueden ver como si alguien hubiera pasado un gis por aquí, y esto es lo que se conoce como esclerosis subcondral. Ya se empiezan a formar osteofitos en los márgenes de la cabeza femoral, y en el caso de una artrosis avanzada, observen cómo hay un espacio aquí pequeñito, pero todavía visible, que se pierde, se hace como si fuera un río muy grande, muy caudaloso, se hace un río pequeñito, casi un arroyo. En algunas partes está cerrado. Aquí hay una geoda, este es el mejor ejemplo de una geoda, o un ejemplo muy gráfico, y la cabeza del fémur, en este caso, protruye o invade este espacio. Normalmente deberíamos de ver una línea continua, porque la cabeza debería estar en esta posición. A esto se le conoce como protrusión acetabular. Y en el caso del pie, afecta a la metatarsofalágica. Esta es la responsable del famoso hallux valgus, también conocido como juanete. Cursa con mucho dolor cuando el paciente está de pie, cuando intenta caminar. Sobre todo se afecta por un calzado que está apretado. Las mujeres son las más afectadas, y cuando la articulación metatarsofalágica, la primera, esta afectación es mayor, se produce una anquilosis, lo que da lugar no al hallux valgus, sino al hallux rígidos. Estamos hablando del primer dedo del pie. Otras deformidades también observadas en artrosis son los dedos en martillo o los dedos en garra. Aquí está un ejemplo muy claro de dedos en martillo. Aquí los segundos dedos, y en el primer dedo también se le conoce como ortejo la desviación de la primera metatarsofalágica, que es el juanete o el hallux valgus. Observen la desalineación. Aquí debería de haber una línea recta hacia arriba donde está la flecha, pero no, aquí hay una desviación lateral. Esa es la radiografía de estos pacientes. La espondiloartrosis, recuerden que la raíz espóndilo se refiere a vértebra, también puede ser una zona que se afecte por el desgaste del cartílago. Esta degeneración discal es mucho más frecuente a partir de los 40 años. Ojo, no confundir con una patología que veremos más adelante, que se conoce como espondilitis anquilosante. Y dependiendo del segmento que esté afectado, serán los síntomas. Pero sin duda, la columna cervical, el tronido en el cuello, el dolor en el cuello, la rigidez en el cuello, y los mismos síntomas a nivel de la columna lumbar son los que predominan. Puede haber artrosis dorsal, claro que puede haber artrosis dorsal, pero no es por frecuencia la que predomine. Y hay que tener mucho cuidado, porque el compromiso articular puede hacer que se afecten las raíces nerviosas. Entonces, no será raro en la columna lumbar que por la discartrosis o por el desgaste del disco asociado a este proceso degenerativo exista una desalineación, una pérdida en la estabilidad de la columna,
y que se compriman algunas raíces nerviosas. En el caso del cuello, las raíces más afectadas son C5, C6 y C7, y en el caso de la columna lumbar, L4 y L5 con sus correspondientes discos. Aquí hay un pinzamiento discal en C6, C7, se ve clarito aquí, distinto de lo que vemos en las otras articulaciones, y la presencia de osteofitos. Observen estos picos, se les llama también picos de loro, que se pueden ver en esta radiografía, señalados como 1 y 2 correspondientes a la gráfica. En el caso de la columna lumbar está el pinzamiento del espacio discal, disminución del espacio por desgaste o pérdida, incluso pérdida del cartílago en esta región. La esclerosis, raya blanca, acuérdense de esta analogía como si alguien pasara con un gis por ahí de los platillos vertebrales, y la formación de osteofitos representados en el número 3. Otros ejemplos en los que hay una esclerosis muy importante, formación de osteofitos, hay un desplazamiento o puede haber un desplazamiento de las vértebras, lo que se conoce como listesis. Si es para adelante, anterolistesis; si es para atrás, retrolistesis, y puede afectar más a un lado. Aquí la esclerosis es muy evidente de este lado que del otro, produciendo escoliosis. Con esto termino esta parte de artrosis y continúo con la siguiente, que es artrosis 2. Gracias.